investigar la historia, ahondarla, hacerla lógica, nos ubica muy bien de cómo nos hemos formado, nos explica muchas de las cosas nuestras, que muchas veces las creemos como fallas o como errores, ¿no es cierto? Pero que son esencialmente lo que hemos sido, cómo hemos podido ser lo que somos actualmente, y nos desentraña una serie de misterios. Un caserón blanco y desierto emerge como algo anacrónico en medio de la llanura bonaerense. Un reducto rural fortificado de los pocos que restan actualmente en el país, mientras otros fueron devorados por la avasalladora lucha nacional del siglo XIX en épocas de enfrentamientos y destrucciones constantes. La casona de la Ruta 178 se mantiene solitaria y severa en las afueras de Pergamino, en la provincia de Buenos Aires. Es un material en realidad muy raro en esta zona, en este mundo, en este espacio de frontera que fue Pergamino, y que se sustenta en el barro. Entonces realmente los restos, los testimonios han sido totalmente desaparecidos en el tiempo. La instalación de los establecimientos rurales significaba arriesgarse a la aparición improvista de asaltos fugaces, y esta construcción se mantiene en pie, pese a su historia marcada por crudas disputas violentas entre aborígenes y caudillos. Ambos, protagonistas de la época, imponían su fuerza frente a cualquier resistencia. Buscaban ser reconocidos, sea cual fuera el método. Nativos y mestizos, indígenas y gauchos se enfrentaban cara a cara en la misma lucha. En plena etapa de organización territorial y política argentina, guerrillas constantes y defensas rudimentarias en manos de pastores y trabajadores del lugar, convertidos en auténticos guerreros, la casa fue amparo de generaciones de viajeros y lugareños que comenzarían lentamente a poblar la extensión de la zona. Desde la ciudad de Pergamino, en dirección al este, siguiendo la ruta 32 a Salto, se ubica esta edificación rural. La estancia San Juan, perteneciente a la extensión actual del INTA, comienza a construirse alrededor del año 1842. Dicha edificación se encamina luego de ciertos ataques masivos en manos de los indígenas lugareños, que culminan quemando por completo el lugar en 1838. A partir de allí, la casa se entrega a su primer propietario, fechado en un documento, el 28 de julio de 1847. Su primigenio dueño fue Juan Pío Cueto. Nos preguntamos, ¿quién fue Juan Pío Cueto? Y sabemos, entre los pocos que sabemos, es que un hombre que provenía de Córdoba, que había sido convocado justamente por otro gran hombre argentino, Bernardino Rivadavia, para llegar a estas tierras, que en muy poco tiempo tuvo una posición económica acomodada y que logró luego, en la época de Rosas, tener un poder avasallante dentro de la sociedad pergaminense. Víctima de fatales enfrentamientos, la casa campestre se vio entrelazada por dos formas lejanas que quizás buscaron lo mismo por décadas:
El indígena, así como su opuesto, el gaucho, impulsaban su lucha brusca y severa por asegurarse un lugar en su tierra. En ese mundo se instala el conflicto. El conflicto sobre dos modelos de funcionar, dos economías diferentes. Por un lado, la economía de los pueblos originarios, que es una economía que, si bien tenía un fuerte ingrediente de subsistencia, pero también entraba dentro de los circuitos comerciales. Y un mundo mercantil como era el mundo del español, el criollo. En 1838, al momento en que Pío Cueto compra esta propiedad, del cual él era enfiteuta, que venía de la época de Rivadavia en 1821, con Martín Rodríguez como gobernador de la provincia de Buenos Aires, esta propiedad implicaba que era un avance de un modelo sobre otro, porque en realidad para esta fecha ya tenemos una mayor valorización de la tierra, porque se ha instalado el tema de la producción del lanar con fuerte demanda desde Inglaterra. Entonces las tierras cobraban otro valor, y así es como vienen, uno ve la llegada de distintos comerciantes de Buenos Aires, como los Ortiz Basualdo, los Anchorena, que van a instalarse en el partido de Pergamino. Entre otras cosas, podemos decir que fue juez de paz en todo el primer período de la época rosista, es decir, de 1832 hasta 1835, y que también estuvo como juez de paz en la época en que Rosa va a finalizar con su mandato. Ser juez de paz, como el caso de Juan Pío Cueto, era un cargo de suma importancia, el más grande que podía existir en ese tiempo, y significaba, entre otras cosas, ser el hombre de confianza del gobernante. Por lo tanto, eso nos lleva a dilucidar que posiblemente esa fortificación que está instalado en el campo del INTA ha sido una construcción del poder. La construcción no puede clasificarse bajo el tipo de simple vivienda. Más allá de servir como albergue para varias familias, la instauración del reducto rural se debe a sus fines defensivos. El ataque y saqueo constante de indígenas que reclamaban el reconocimiento de su territorio significaba la mayor amenaza de la época para los lugareños. Todo el edificio se encontraba adaptado a la capacidad defensiva de los pobladores. Un pequeño cuarto en el altillo se utilizaba para abarcar una enorme superficie de la llanura pampeana y advertir cualquier presencia extraña. Las azoteas estaban protegidas por altos y sólidos muros. Los habitantes de la estancia cumplían turnos en los miradores para alertar, en el caso de ser necesario, el ataque extranjero con disparos de fusiles o toques de campana. Toda construcción como esta tenía alguna pieza en alto que oficiaba a manera de mirador, y a su vez esa pieza en alto estaba defendida por una manera, digamos, difícil de llegar hasta ella, con una simple escalera, pero que se angostaba, que tenía mucha pendiente, cosa que los pobladores, si lograban hacerse fuertes en esa pieza de altos, podían de alguna manera atropellar con armas de fuego, con herramientas de labranza, con lo que pudieran a cualquier persona que quisiera subir. La estancia, sus cuartos, sus moradores, se encontraban en permanente y organizada posición defensiva, a pesar de que el transcurso de los años ha borrado elementos significativos del lugar. Existen numerosas referencias de viajeros e historiadores que evidencian su existencia. El más claro e interesante ejemplo de esto es la construcción estratégica de un foso perimetral con un cercado de palo a pique. Aún existen vestigios del foso donde se erigía la empalizada.
Para descubrir esta especie de cercado exterior, se realizaron excavaciones cada 2 metros, y así se dio con un foso cubierto por ladrillos que rodeaba la casa formando el perímetro de un cuadrado, interrumpido por la presencia de un puente que tal vez haya sido colgante, de acuerdo a las costumbres de la época. Se supone que sobre el foso había tierra y sobre ella una empalizada de palo a pique, y se presume también que podría haber plantas de tuna y ñapinda muy agresivas como defensa contra los animales. Dicho cerco actuaba también como una valla frente a la violencia de las luchas internas de la época rosista, limitando dentro a las familias y defensores que albergaba el edificio. En ese tiempo él lo tendría como un lugar estratégico en defensa, sobre todo de los malones que se producían, pero en gran parte en la lucha que mantenía con los enemigos del gobierno rosista, es decir, los unitarios. En ese tiempo es sabido que un gran cacique, un blanco llamado Manuel Baigorria, tenía la zona de Pergamino como zona liberada en la lucha de desgastar a Rosas o debilitar a Rosas. El conflicto se dirimía por la violencia por un lado, a través de malones, a través de defenderse, pero también en esta frontera había un intenso intercambio, o sea, las fronteras era el espacio de intercambio entre el mundo indígena y el mundo criollo español. Y acá entonces ellos intercambiaban sus productos, por ejemplo, mantas, ponchos, toda la tejeduría araucana. A cambio recibían tabaco, todo tipo de bebidas, yerba mate que se había incorporado, o sea, toda una serie de productos, incluso harinas, toda una serie de productos que ya la población indígena lo habían asimilado, y entonces ellos también entraban a través de todas estas necesidades en los circuitos comerciales. El establecimiento rural se erige como un mudo testigo de una época marcada por la soledad campestre y crudos enfrentamientos que nadie advirtiera tal vez dentro de los mismos muros del edificio. El reducto rural se mantiene estoico, azorado por el viento seco y el roce de la vegetación como resto y marca de los acontecimientos. Deteniéndonos frente al edificio de construcción austera, podemos entender que además de cumplir su misión de fortín rural, es algo más. La primera vivienda de la estancia que le da origen al avance de la población definitiva del inmenso descampado. Recuperando el frágil recuerdo de los llamados patriarcas de las Pampas a través de generaciones, podemos reconstruir brevemente una imagen de lo que fue la radicación y, en forma posterior, el progreso de las eternas extensiones, hoy densamente pobladas y convertidas en ciudades. Esta familia Cueto, con 7.000 hectáreas de propiedad, con una serie de puestos en las esquinas para controlar, en realidad eran los grandes estancieros. En ese momento, estamos hablando entonces de 1838, en plena época rosista. La producción se organizaba según 2 modelos, que podían ser basado o trabajado desde la gran propiedad, desde el latifundio, o el pequeño productor. Estos 2 modelos van a estar permanentemente en lucha. El cuarto central se encuentra interconectado en sus 4 lados. Por la parte posterior se accede a una escalera empinada de madera con angostos escalones y alzada angular, lo que hace incómodo su ascenso. Al llegar a la parte superior, nos encontramos con una pequeña ventana lateral. A la derecha, una puerta nos comunica con el cuarto alto,
con puertas a ambas azoteas y una ventana al frente desde donde se puede divisar la extensión de la pampa. En las azoteas existen amplios parapetos que protegían el cuerpo de los fusileros. Volviendo al descanso, una escalera empinada y angosta nos lleva a la azotea alta, a través del divisadero o bichadero, desde el cual se podía observar la llanura y detectar la llegada de algún malón. Este último tramo de la escalera permite el paso de una sola persona y es incómodo al llegar al pequeño cuarto de la parte superior, permitiendo que quien estuviera arriba combatiera fácilmente a quien intentara subir. Desde la azotea superior se tiene una vista de horizonte que en aquellos tiempos se supone hasta unos 25 kilómetros, considerando la pampa desierta de entonces. La parte trasera de la construcción no posee ventanas o puertas algunas y está consolidada por paredones altos y macizos. Rompiendo con la forma definitiva y severa de su construcción, el frente se presenta con un aspecto acogedor, allí donde la vida diaria era placentera y familiar, como en otros establecimientos rurales. Una señorial galería baja impedía el ingreso del jinete a la vivienda. El techo, cubierto por tejuelas, apoyadas en ligeras alfajías, descargan su peso en 5 columnas de hierro macizo. Algunas puertas y ventanas abren acceso a otros cuartos, sobriamente iluminados y ventilados por la brisa campestre. Difiere en sus detalles de otras construcciones de la zona. Los herrajes y cerraduras eran a prueba de violencias. El techo era incombustible, sus muros gruesos, reja de barrotes en toda la galería y con balcones elevados del piso para permitir apuntar cuerpo a tierra. Signos evidentes que dificultaban el acceso interior y acentuaban el carácter seguro de la casa. Tenían las características que tuvieron otras, acá en el propio partido de Pergamino. Por ejemplo, yo te estaba hablando de una que la conocí perfectamente y donde pueden quedar restos de tapera, si es que quedan, en lo que era la cañada de Roldán. Por ejemplo, una que te nombro, pero hubo otras. ¿Qué tuvieron en común? Tuvieron en común un foso, una empalizada de palo a pique, y esto no tiene nada que ver con lo que eran los reductos fortificados de la provincia de Buenos Aires, los cuales estaban enclavados en ciertos y determinados lugares, como Fortín Mercedes acá en lo que es actualmente Colón, Fortín Federación, lo que es actualmente Junín, por decir algo, la Guardia de Salto. El fuerte de Pergamino, que es un fuerte mucho más antiguo y que ya cuando se construye esta edificación no existía más. Prácticamente con el albor de la Revolución de Mayo el fuerte de Pergamino ya no existía, podían quedar restos en forma de tapera. La cocina estaba separada de la casa principal, constituida por un cuarto cuadrado. En la parte del frente se encontraba el aljibe, hoy desmoronado. Asomándose desde el amplio alféizar de cualquier ventana, se percibe un vasto sector de terreno verde amparado por la construcción. La quietud de la ininterrumpida llanura en sus 4 direcciones. Las familias cumplían labores de campo en forma diaria, partiendo desde los trabajos que realizaban en la galería del edificio. En general, los ranchos no tenían mobiliario, o sea,
uno cuando lee los juicios testamentarios establece con un enorme costo una mesa, sillas, aunque estén rotas las sillas, igual ponen, aunque estén rotos los cajones, si hay algún aparador, también lo ponen. O sea, la ropa se ponía en baúles, no había roperos, nada de ese tipo de cosas. Y lo único que había era mesas y sillas. Y, bueno, las herramientas, porque en realidad lo que uno advierte a través de las herramientas que encuentra en los juicios es que esta era una sociedad donde se practicaba la agricultura. Pergamino, por ejemplo, en el censo de 1815 tenía la misma cantidad de labradores que estancieros. La dieta era una dieta no como cuentan que solamente comían carne. Acá, a través de las pulperías, uno advierte que había distintos tipos de fideo, chocolates, ginebra de todas las marcas, desde las nacionales hasta las extranjeras, había todo tipo de especias, o sea que el tipo de comida no era tan escasa, tan poco variada como algunos viajeros cuentan. Además había un alto consumo de harina, de trigo, o sea, se comía pan a un mismo nivel que, por ejemplo, en Europa, lo cual está justificando este tema de la agricultura que se realizaba. Y además, otra cosa también escasa era el tema de los vestidos. O sea, los vestidos, el vestido de domingo, de más paquete, las mujeres tendrían 1 o 2 en toda su vida. Por eso no se necesitaban demasiado mobiliario. Y además tampoco tenían grandes joyas, apenas algún zarcillo, o sea, algún aro y alguna pañoleta, algún mantón de Manila como un gran lujo en las familias de grandes poder adquisitivo. La familia en este periodo que estamos hablando, 1830, 1840, 1850, es una familia que se denomina extensa. Se denomina extensa porque en realidad conviven en la misma casa o en todos conjuntamente en algún otro rancho, pero todos juntos. La familia, los hijos solteros que tenían las hijas, algún otro hijo de otra hermana que criaban también, y los domésticos y también los esclavos. Esto era la familia y el varón era el jefe de todo ese conjunto y él, o sea, sobre una estructura patriarcal, él era el que manejaba, el que organizaba y el responsable de toda esa familia. La intimidad y gracia del lugar contrastan con sus costados y contrafrente, funciones contrapuestas que necesariamente debieron fusionarse. Nosotros vamos a agregar que en esa época de Juan Pío Cueto, en la construcción de Juan Pío Cueto, en Pergamino existía una población de 3.500 habitantes, que tenía, ¿no es cierto?, solamente 10 negocios y apenas 2 industrias. Esas industrias estaban en relación a la ganadería, es decir, que tenían que ver con el saladero de cueros y tenía que ver también con la industrialización del cebo y de la grasa. Es decir, que era muy pobre lo que componía propiamente el casco de nuestra ciudad. La mayor parte estaba compuesta por ganaderos, que era el gran negocio de la época, y entre ellos estaban establecida una lucha de poder, una lucha muy intensa, justamente dividida entre unitarios y federales. La estancia no ha sido frágil al paso del tiempo. A casi 170 años de su construcción, el edificio es el manifiesto de una serie de acontecimientos y hechos trascendentales que fueron base en la formación de lo que actualmente es la ciudad de Pergamino. Los encuentros dentro y fuera de la casa
vertieron su influencia directa sobre la creación de la idiosincrasia rural del territorio. La lucha histórica, llena de motivos heroicos, transfigurada por el relato de los familiares, siempre vuelve a su punto de partida, eliminando la radical oposición entre aborígenes y gauchos pampeanos. Lo que queda es la búsqueda natural de dos pueblos que reclaman su hogar en un mismo territorio. Es importante destacar la existencia de una raza aborigen que imponía métodos para defender sus derechos sobre el suelo. La obstinación de pobladores por la pacificación de las tierras y la lucha de un pueblo dividido que intentaba llegar a la unión comprometida de un país naciente. Sucesos que marcaron definitivamente el avance de una nación en sus comienzos. Rastros que perduran en los muros de este reducto rural fortificado.